Hola a todos. Bueno, vamos con el primer vídeo del tema 5 de cultura emprendedora que se llama las fuentes de financiación. Bueno, en primer lugar tenemos que irnos al tema 4 y recordar que estuvimos estudiando el patrimonio, que por una parte teníamos el activo, que englobaba los bienes y derechos de la empresa, y que por otra parte teníamos el patrimonio neto y pasivo, donde estaban las obligaciones y los fondos propiedad de la empresa. Pues bien, las fuentes de financiación tiene que ver con la parte derecha del balance de situación, es decir, con el patrimonio neto y con el pasivo. Esos son los orígenes de los recursos que la empresa ha necesitado para poder comprar las inversiones que tiene en el activo. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hablar o de fondos propios, patrimonio neto, recursos propios, o de fondos ajenos, que sería pasivo o deuda. Las fuentes de financiación se pueden clasificar conforme a esos 4 criterios que tenéis ahí. Según el plazo de devolución, en economía siempre la distinción se sitúa en un año, entre el corto y el largo plazo. Por ejemplo, si pedimos un préstamo que vamos a terminar de devolver dentro de 12 años, pues es una fuente de financiación a largo plazo. Si con un proveedor acordamos que le vamos a pagar dentro de 15 días una compra que le hemos hecho, fuente de financiación a corto plazo. Según el origen de los fondos, es decir, de dónde procede el dinero, pues se diferencia entre financiación interna y externa. En la financiación interna consiste en que se ha generado por la propia actividad de la empresa, al funcionar la empresa, al vender o al prestar el servicio que constituye su actividad. Pues por ejemplo, ahí tendríamos las reservas, que son la parte de los beneficios que no se van a distribuir o no se van a repartir a los socios, las amortizaciones y las provisiones, ¿vale? Las amortizaciones, por ejemplo, recordad que eran los fondos que la empresa iba guardando para cuando llegara el final de la vida útil de la máquina, del vehículo, del equipo informático, etcétera, los pudiese sustituir o reponer por otro nuevo. Y las provisiones tienen en cuenta pues posibles riesgos o pérdidas que en el futuro la empresa pueda tener que soportar, pues por ejemplo porque haya un cliente que se declare insolvente y nos vayamos a quedar sin cobrar una determinada venta. La financiación externa, aquella que procede de fuera de la empresa, como por ejemplo el capital social que los socios aportan de su bolsillo al principio para crear la empresa o un préstamo bancario. Según la titularidad se diferencia entre financiación propia y ajena. La financiación propia es el no exigible, es decir, aquello que no hay que devolver, como por ejemplo sería el capital social, las reservas o incluso también las subvenciones que generalmente se conceden pues a fondo perdido, no son reintegrables. Y en la financiación ajena tendríamos todo el pasivo o toda la deuda que tenga la empresa. Recordad tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente. Según la forma de obtener los recursos se diferencia entre financiación espontánea y negociada. La espontánea es aquella que de forma natural o automática pues surge en el transcurso habitual del negocio. Pues por ejemplo, pues compramos a un proveedor una mercancía y hablamos que le vamos a pagar dentro de unos días, de 30 o de 60 días. Pues bueno, es un aplazamiento de un pago que de alguna manera muchas veces incluso verbalmente se realiza, ¿vale? Y la financiación negociada es aquella que tiene que estar muchísimo más atada. Es decir, que hay un contrato con unas condiciones específicas por las cuales vamos a ir devolviendo el dinero y que además suele conllevar unos intereses, como por ejemplo pues podría ser un préstamo. Este es el primer ejercicio de los que tenéis que hacer esta semana que he puesto como tarea, una tabla que tenéis que completar y clasificar estas fuentes de financiación, cada una de ellas con arreglo a los 4 criterios que os acabo de explicar. Bien, vamos a hablar ahora de los recursos propios. Los recursos propios hay que diferenciar entre el capital social, recursos propios externos, capital social y las subvenciones. El capital social sería lo que los socios inicialmente aportan para crear la empresa y las sucesivas o futuras ampliaciones de capital que se realicen. Es decir, si la empresa una vez que ya está en marcha emite nuevas acciones o nuevas participaciones y van entrando más socios. Y también las subvenciones de las administraciones públicas, por ejemplo de la Junta de Andalucía, que como os decía generalmente son no reintegrables, por lo tanto pasan automáticamente a ser dinero propiedad de la empresa. Los recursos propios internos
Aquí se llama también autofinanciación y se diferencia entre la de enriquecimiento y la de mantenimiento. ¿Vale? La autofinanciación de enriquecimiento sería la reserva, la parte de los beneficios que no se reparten y que deben quedarse en la empresa para que ésta pueda ampliar su capacidad productiva, es decir, crecer a través de inversiones. Y la autofinanciación de mantenimiento sería, como ya os he explicado antes, las amortizaciones y las provisiones, que lo que permiten a la empresa es mantener su ritmo productivo. Los recursos ajenos hay que diferenciar entre los de largo y los de corto plazo, según el plazo de devolución. Eso es muy sencillo, ¿vale? Recursos ajenos es deuda, pasivo, hay que devolverlo. Recursos ajenos a largo plazo, pues por ejemplo, los préstamos que se concedan con vencimiento a más de un año por parte de un banco, una caja de ahorros o una cooperativa de crédito como podría ser pues, Cajamar, por ejemplo. Los empréstitos es lo mismo que un préstamo, pero en vez de estar emitido por un banco, está emitido por una empresa. Generalmente una gran empresa que no ha podido o le ha costado más trabajo acceder a financiación en el mercado bancario y entonces lo que hace es que pide prestado a particulares a través de la emisión de unos títulos que se llaman bonos u obligaciones. ¿Vale? Son títulos de renta fija porque a su poseedor le otorgan el derecho a percibir o a cobrar un tipo de interés previamente pactado, un tipo de interés fijo, y cuando llegue el vencimiento además se le devuelve la cantidad que prestó. El leasing o arrendamiento financiero es un contrato de alquiler que nos da el derecho a utilizar un determinado bien, por ejemplo un vehículo, pagando una cuota cada cierto tiempo y al final lleva una opción de compra, es decir, si pagamos lo que se llama el valor residual, que suele ser como una cuota más, pues entonces nos convertimos en propietarios de ese bien, ya no seríamos arrendatarios sino propietarios. El renting es muy parecido al leasing, pero la cuota que pagamos por utilizar el bien incluye todo el mantenimiento, las reparaciones y una serie de servicios. Y además no hay opción de compra al final del contrato, con lo cual se tiene que devolver el bien a la financiera y luego se podría firmar un contrato de renting sobre otro equipo o sobre otro activo nuevo. Recursos ajenos a corto plazo, pues tenemos los préstamos cuyo plazo de devolución esté dentro de menos de un año. Y hablamos también aquí de los créditos. Hay que diferenciar entre el descubierto en cuenta y la cuenta de crédito. El descubierto en cuenta consiste en que nosotros, también se le llama número rojo, consiste en que nosotros podamos utilizar una cuenta aunque ya no nos quede saldo suficiente hasta un determinado límite. Cuando está en negativo, el poder seguir haciendo pagos con ella hasta un tope. Y la cuenta de crédito es un límite de dinero que el banco pone a nuestra disposición y la empresa va retirando o utilizándolo a medida de sus necesidades y al mismo tiempo, conforme va pudiendo, va reintegrando o devolviendo ese dinero. ¿Vale? La cuenta de crédito normalmente se pagan intereses por la cantidad que se ha dispuesto, la que se ha utilizado, la que se ha sacado, y se pagan un interés más bajo o una comisión por aquel saldo que estaba disponible pero que al final no hemos hecho uso de él. El crédito comercial se refiere simplemente a que hemos comprado a un proveedor y entonces no le pagamos al contado, es decir, no le pagamos en el acto, sino que pactamos que le vamos a pagar en un determinado plazo de tiempo, a 30, 60 días, etc. En ese tiempo que transcurre hasta que llegue la fecha de pago, nosotros ya hemos utilizado la mercancía, incluso puede que la hayamos vendido y nos estamos financiando porque tenemos el dinero en nuestro poder. El descuento de efectos se refiere a que yo tengo una letra de cambio que vence en una fecha futura y yo necesito dinero antes y puedo ir al banco para que me la anticipe, cobrándome, claro, un interés y unas comisiones por la operación. El factoring consiste en la cesión de las facturas que tenemos pendientes de cobro a nuestros clientes también en una fecha futura a un banco. El banco nos anticipa su importe menos el interés que cobra y luego nuestro cliente le pagará al banco. El confirming es un servicio de gestión de pagos a proveedores, también delegado en un banco, y los fondos espontáneos de financiación, por ejemplo, sería cuando nosotros solicitamos, nosotros a mitad de mes debemos las nóminas de los trabajadores, pero hasta el 30 o 31 que no acaba el mes, pues no les pagamos. En tanto y cuanto llegue esa fecha de pago, pues nosotros estamos utilizando o disponemos del dinero para utilizarlo como más nos convenga o intentar sacarle una rentabilidad, sí. Igual sucedería con las cuotas de IVA, que hasta que no llega el momento de presentar el trimestre y pagarlo a Hacienda, pues en ese tiempo nosotros lo estamos usando porque lo tenemos en nuestro poder.